Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en el profeta Isaías, el capítulo 58. Profeta Isaías, el capítulo 58, si usted trajo su Biblia, puede abrirla en el profeta Isaías, capítulo 58. Capítulo 58 del profeta Isaías, dice el primer versículo así: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a las casas de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber más mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hasta aquí nada más. Hace muchos años, en una crítica que hizo Marx a la religión, dijo una gran verdad. Dijo que la religión es el opio de los pueblos. Es decir, ¿qué quería decir? Que la religión puede adormecer a la gente, que produce un efecto adormecedor si no la practicamos como debemos, y que insensibiliza sobre la realidad. Muchas veces dejamos hasta de ver al prójimo detrás de los ritos y de las ceremonias y de las liturgias religiosas. Tal vez el ejemplo histórico más acabado de esto fue la India con sus sistemas de castas. El hinduismo, al armar toda la sociedad debajo de una religión que trabaja realmente como una droga para la gente, ha producido la postración social más importante que conocemos en la historia, de una nación fuerte, poderosa, con muchísima gente, pero que no logra levantarse. ¿Por qué? Porque están sosteniendo una casta de brahmanes y que les impide el crecimiento. Jesús en el Buen Samaritano habló también de este problema. Dijo que un hombre estaba en una situación crítica y pasaron dos religiosos al lado de él y lo vieron golpeado, tirado en el camino y siguieron de largo. Seguramente este sacerdote y este ayudante del sacerdote iban al templo para hacer su servicio, iban a acercarse a Dios, pero fueron totalmente insensibles a la necesidad de quien estaba tirado en el camino. Nosotros hemos venido hablando de riesgos y hemos hablado primero del riesgo de la sequedad espiritual. Después hablamos del riesgo el domingo pasado acerca de el riesgo de la idolatría, de caer en la idolatría. Hoy quiero hablar del riesgo de la insensibilidad, el riesgo de la insensibilidad. Los profetas, todos los profetas de la antigüedad, luchaban contra la religión como opio del pueblo. Luchaban contra esto. Que no usaran la fe como un sedante, que no usaran la fe como un adormecedor, que no usaran la fe como un paliativo, como un tranquilizante, sino por el contrario, que la fe los ayudara a ver mejor la realidad,
los ayudara a comprender mejor los problemas y lo fortaleciera también en las decisiones. Isaías toma uno de los rituales más comunes de su tiempo en este pasaje que hemos leído. Habla de esto como podía hablar también de cualquier otra cosa, pero habla específicamente de esto, que era algo que sucedía cuando el pueblo llegaba a la fiesta de la expiación. Aún hoy los judíos celebran esta fiesta de la expiación. En el mes séptimo del calendario judío, entre el día 9 y 10 de ese mes, ayunaban. Ahora, el ayuno que ellos tenían, el ayuno hasta el día de hoy, lo explican ellos así, el ayuno que ellos tenían era para abstraerse de toda cosa que los distrajera, para analizar su propia conducta en silencio delante de Dios, para confesar sus faltas y pecados y para buscar la comunión con Dios. Quiero decir que ese día de ayuno lo que tenían es un momento de calma donde ellos decían: postergamos toda actividad en este momento, postergamos todo, postergamos hasta el hecho mismo de comer. Nos metemos dentro de nosotros mismos para analizar nuestra propia vida, lo que quiere decir que el ayuno tenía un sentido profundamente espiritual. Es una forma de abstraerme de las cosas que son cotidianas, diarias, para pensar en eso. Hoy los rabinos judíos explican a su gente que durante los 10 días anteriores al ayuno cada uno debe ir analizando su propia vida para este día dejar de comer, presentarse delante de Dios y confesar sus faltas, arreglar las cosas que puede tener pendientes, para que realmente entre a estar en comunión con Dios. Quiere decir que ese ayuno que había sido prescrito por Dios en el principio tenía un profundo contenido espiritual. Ahora, ¿qué pasó? Que comenzaron a practicar el ayuno, y esto era una costumbre en Israel en ese tiempo, como si fuera un fin en sí mismo. Era una práctica que tenía que reflejar una realidad espiritual de preocupación, de reflexión, de actitud de cambio, de decisiones, pero en el tiempo de Isaías se había transformado en otra cosa totalmente distinta. Y ellos se quejaban, dice: ¿por qué ayunar a Dios si Dios no nos contesta las oraciones? ¿Por qué ayunar a Dios y sacrificarnos si Él no nos tiene en cuenta? Habían perdido el sentido del ayuno y habían creído que era una forma de sobornar a Dios. Yo le voy a pagar con el ayuno a Dios y Dios tiene que contestarme la oración, porque este es un sacrificio que yo hago para que Él me sea propicio a mí. Y habían entonces trastornado todo el sentido. Ya no era abstraer para mirarme para adentro, para orar al Señor, para confesar mis pecados, para estar ocupado solamente en lo espiritual. En ese momento se transformó en algo totalmente diferente. Era ayuno para que Dios me conteste las oraciones. Y entonces Dios les contesta y les dice: el día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios. El día de ayuno explotan a sus trabajadores. El día de ayuno la pasan en disputas y en peleas entre ustedes y dan golpes criminales con los puños. Y en el día de ayuno hacen todo eso y entonces yo no escucho su oración. La diatriba de Dios es muy clara, es muy clara. No comían ellos ese día, no comían, pero seguían con sus negocios. No comían, pero no dejaban de explotar a sus obreros. No comían, pero se peleaban entre ellos y seguían su reyerta. No había actividad espiritual. No había actividad espiritual. Solo cumplían dejando de comer. Y cumplían con Dios. Habían perdido toda sensibilidad. Toda su sensibilidad espiritual estaba perdida. Y el profeta justamente habla por eso, para decirles: miren, esto no es así, no es así. Ustedes están usando la fe como calmante. Esto le puede pasar también a los cristianos, que podemos usar la fe como calmante. Bueno, yo el domingo fui a la iglesia, canté, oré, cumplí con todas las cosas, por lo tanto en la semana Dios tiene que cumplir conmigo.
Entonces ya pierde todo sentido espiritual lo que estamos haciendo, si yo pienso así. Pierde todo sentido espiritual. Pierde toda dimensión espiritual. Se transforma en un trueque con Dios. Yo hago esto para que Dios me dé algo, y si yo no lo hago, entonces Dios no me lo va a dar. Y cuando yo lo hice y Dios no me lo dio, entonces yo tengo la potestad de protestar contra Dios porque no me lo dio. Y resulta que no nos ocupamos de lo que son las cosas esenciales de la fe. Lo que son las cosas esenciales de nuestra condición de cristianos, que es mirar la necesidad alrededor, ser sensible frente a Dios y ser sensible también frente al prójimo. Dios trataba de sensibilizarlos en ese momento y le dice: el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompan las cadenas de la injusticia y desaten los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acaben al fin con toda opresión. Dios les está hablando de un cambio profundo desde adentro. Eso, dice, es el sentido del ayuno. El ayuno que yo quiero es este, no que dejen de comer. Dejan de comer y siguen con sus cosas, pues paren todo esto y aprendan a acabar con el mal, a acabar con la opresión. Israel era una teocracia. Dios era el que manejaba todas las cosas, Él les había dado la tierra y tenían que cumplir con ciertos principios. Y uno de los principios fundamentales era acordarse del prójimo necesitado, acordarse del extranjero, acordarse del que tenía problemas. Era su obligación como pueblo de Dios atender a las necesidades del prójimo. Ellos habían olvidado totalmente esto. Y Dios continúa diciéndole: ¿qué es lo que yo espero de ustedes? Espero que compartan su pan con el hambriento y que reciban en su casa al pobre que no tiene techo, y en que vistas al que no tiene ropa, y no dejes de socorrer a tus semejantes. Es decir, lo que yo estoy pidiendo es una cosa totalmente distinta a lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen una fe, una religión, y con esa religión ayunan, se olvidan del prójimo, se olvidan de la honestidad, se olvidan de la buena conducta, se olvidan de todo. Ayunan y con eso tapan todas las cosas. Y hay mucha gente que hace esto con la religión. Practica su religión, practica sus ritos, practica su liturgia, practica sus ceremonias, y entonces cree que ya está bien con Dios. Y no se olvida de las obligaciones que uno tiene frente a Dios, pero también frente al prójimo, de las necesidades que hay a nuestro alrededor, y que nosotros en alguna forma somos responsables también de nuestro prójimo. No podemos decir, como dijo Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si hay alguien que está hambriento, yo tengo que tener sensibilidad frente a eso. Si hay alguien que está pasando por angustia, tengo que tener sensibilidad frente a eso. La religión pura y sin mancha, decía Santiago, la religión pura y sin mancha es acordarse de las viudas en sus tribulaciones y de los huérfanos, es decir, acordarse de los necesitados, acordarse de la necesidad del prójimo, no sentirme yo como centro del mundo y de la historia, sino sentir que estoy puesto para servir al otro, para llegar hasta el otro. El uso correcto de la fe no es usarla como una droga, que yo la tomo y me olvido de la realidad, sino es la fe la que me tiene que dar una correcta visión espiritual de la realidad, la que tiene que ubicarme en la realidad y darme una visión clara y equilibrada de la realidad. Y tengo que implementar después esa visión en la realidad. Es decir, lo que yo veo apela a qué es lo que yo voy a hacer, apela a mi sensibilidad. No podemos, estamos en un mundo insensible frente al prójimo, insensible frente a las demandas del otro. Yo sé que hay muchos abusos con respecto a eso, hay muchísimos abusos, pero al margen de los que se abusan, muchos que se abusan de esto, hay gente que está verdaderamente necesitada y está verdaderamente angustiada y está verdaderamente en problemas. Y el cristiano no es alguien que
cumple con sus ritos y sus ceremonias los domingos y se olvida del prójimo los días de semana. Jesús estaba siempre pendiente de la necesidad del prójimo, siempre pendiente, y acudía rápidamente en ayuda del necesitado. Acudía rápidamente. Jesús entraba en la ciudad de Jericó, que era una ciudad opulenta, un oasis en medio del desierto. Era un lugar de concentración de riqueza. Allí vivía la clase dirigente. Allí estaban los sacerdotes más importantes y los que manejaban todo el dinero del templo. Allí estaban los que tenían los grandes terratenientes. Todos vivían en ese microclima. Es como los country de hoy, ¿no? Es decir, están quienes están allí. Aquellos que tienen un altísimo poder adquisitivo y viven encerrados en ese lugar. Eso sucedía con la ciudad de Jericó. Cuando llega Jesús a la ciudad de Jericó, hay una multitud que lo va acompañando para que entre en la ciudad. Y esa multitud llega a la puerta de la ciudad para atravesarla. Y Jesús mira y dice, hay alguien que está gritando. Y había un ciego en la puerta de la ciudad, de los que iban a mendigar a la puerta de la ciudad, de los que iban a recoger las migajas que se caían de la mesa de los poderosos que estaban allí, que estaba gimiendo en aquel lugar. Y Jesús para la multitud y se acerca al ciego, porque encuentra allí un alma atribulada, una persona que tiene necesidad. Y Jesús vino justamente para esa persona. Y entonces posterga todo lo demás, posterga a todos los que están alrededor, y se acerca a él. ¿Por qué? Porque este es el que está sufriendo. Todos los demás están bien, están gozando, es una multitud que viene aplaudiéndolo, pero allí hay alguien que está postrado y necesitado, y el objetivo de Jesús fue acercarse hasta él y tenderle la mano a él. Jesús termina su tarea del otro lado del mar de Galilea, en Gadara, cruza, y cuando va a la ciudad de Capernaum está toda la gente esperándolo. Dice que la multitud lo aclamaba cuando llega a ese lugar. En el medio de todo ese problema, el hombre más importante de la ciudad de Capernaum, Jairo, se acerca hasta él porque tiene su hija enferma. Y inmediatamente viene y dice, mira, este hombre ha hecho mucho bien, así que hay que atenderlo. Y hay que atenderlo, por supuesto, porque tiene una necesidad y tiene un problema. Y Jesús se acerca para atenderlo a él. Y dice, la multitud lo apretaba, pero él iba hacia la casa de Jairo. Y de pronto Jesús se detiene. Dice, perdón, ¿quién me tocó? Hay una mujer que me ha tocado. Una mujer que tiene una necesidad. Y Jesús para todo. Y no le dice, mira, espera que acá hay un hombre importante que me necesita. Hay una mujer que está necesitando allí, de la mano de Jesús. Y Jesús le tiende la mano y se detiene. Y hace detener a toda la caravana, y hace detener al principal de la sinagoga al lado de él. Y le tiene todo porque allí hay alguien que está necesitado. ¿Qué pasaba con Jesús? Que él escuchaba la voz de la necesidad por encima de los gritos de la multitud. Que él escuchaba la voz de la necesidad por encima de todos los ritos religiosos que se llevaban adelante. Nosotros tenemos un grave problema en una sociedad como esta, que es que siguiendo la corriente llegamos al adormecimiento frente a la necesidad real del otro, no la necesidad imaginaria, no la necesidad demagógica del otro, sino la verdadera necesidad del otro. Cuando hay verdadera necesidad, y yo me doy cuenta que hay una verdadera necesidad, yo como cristiano tengo que responder a eso y tengo que ser sensible. Por eso decía Santiago, que es tan práctico en su carta, que lleva el Evangelio a la realidad cotidiana de todos los días. Él decía, la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus problemas. Ustedes saben que los huérfanos y las viudas no tenían ningún seguro social en aquel momento, quedaban a la deriva prácticamente. Quiere decir que el huérfano y la viuda estaban absolutamente desamparados y no había ley que los amparara. Y Santiago dice, la religión pura y sin mancha es atender a esas personas en su necesidad y apartarse del mal también. Apartarse del mal.
Quiere decir que está marcando, hay una línea de conducta, pero no basta con la línea de conducta. Yo necesito acercarme y dar la mano al que está allí. Hay que aprender a ver la pobreza, hay que aprender a ver el sufrimiento, hay que aprender a ver la necesidad, hay que aprender a ver la angustia. Tenemos que aprender a ver esas cosas. Eso se aprende. Pasa al lado nuestro el problema. Y nos hemos insensibilizado en tal forma que pasando el problema al lado nuestro, lo dejamos pasar. Pasando la angustia al lado nuestro, la dejamos pasar. Pasando el duelo al lado nuestro, lo dejamos pasar. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad del ruido, en una sociedad que busca desesperadamente y histéricamente la diversión. Pero hay gente que está sufriendo y el cristiano tiene que tener sensibilidad. Y muchas veces perdemos la sensibilidad detrás de los ritos y detrás de nuestra fe. Es decir, estamos tan contentos con que somos de Jesucristo y con que venimos el domingo y cantamos y todo lo demás, que nos olvidamos para qué estamos en el mundo, para qué estamos dentro de la sociedad. Nos olvidamos que hay gente a nuestro alrededor que está sufriendo. Y esto es muy difícil ponerlo, mostrarlo desde las palabras. Hay que bajar a la realidad, hay que bajar a la realidad. Y la realidad nos muestra la necesidad del prójimo. Hermanos, la religión tenía razón a Marx cuando dijo, a pesar de que lo critican por esto, que muchas veces la religión es el opio del pueblo. Y muchas veces es el opio del pueblo. Porque creemos que cuando somos religiosos y como cumplimos los ritos, ya hemos cumplido, ya como cristianos estamos hechos, ¿no? Es decir, yo todos los domingos voy a la iglesia, así que yo soy un buen cristiano. El asunto es cómo se mueve nuestra vida frente a nuestro prójimo, frente al que está caído, frente al que está necesitado. Yo me acordaba mientras que estaba pensando en esto que traía esta mañana, en algo que me pasó allá hace, yo calculo, estaba calculando, es muy difícil porque yo no llevo control de lo que hago, miro para adelante, nunca miro para atrás. Pero estaba calculando que fue antes del 2001 esto que pasó. Yo estaba en un congreso en América Latina, en un país de América Latina. Ese año había visitado muchos países, había estado por lo menos en 5 o 6 países, había estado desde México para abajo, y terminaba todo esto en un congreso donde tenía que cerrar el congreso hablando del hambre y la pobreza, de América Latina. Y por supuesto, como todo el que va a hablar a un congreso, uno agarra y empieza a buscar estadísticas, a buscar todo eso y todo lo demás, ¿no? Entonces junté todo para presentarlo, decir, mire, lo que está pasando es esto en América Latina, esta es la pobreza, estos son bolsones de pobreza, este es el mapa, todo lo demás, y tenía que apelar a lo último a los pastores que estaban en ese congreso para que se hiciera algo con respecto a eso, para que cada uno en su país, en su ciudad y todo eso, era alrededor de 1 millar de personas las que iba a estar allí. Pero me acuerdo que el día anterior yo llamé a alguien de aquel lugar y le dije, llévame a la zona más pobre de la ciudad. Digo, seguramente debe estar lejos. Dice, no, dice, está a 5 cuadras de lo que sería el centro cívico, como si dijéramos acá, a 5 cuadras de la Casa Rosada en Argentina. A 5 cuadras, ahí estaba el problema. Y bueno, llévame hasta allí. Entonces ese día, como iba a entrar a ese barrio, me puse un jean viejo, una camisa, dejé todas las cosas y me metí allí. Y me dice, ¿qué hacemos? Digo, bueno, me dejas aquí, yo recorro y en 2 horas me vienes a buscar a este mismo punto. Y yo entré a caminar por ese lugar. ¿Qué era lo que buscaba? Buscaba la vivencia. Los números son una cosa. Los números son una cosa. La vivencia es otra. De repente se dice, ha bajado la pobreza. Antes éramos 30,2, ahora somos 28,7. Explíquele al pobre que bajó la pobreza, que ya ahora él pertenece a un grupo más pequeño. No, las estadísticas no dicen finalmente absolutamente nada. Y yo buscando entre los papeles me acordé de eso. Esa misma noche escribí algo que no sé si fue publicado, creo que nunca fue predicado, pero que lo escribí
para poder leerlo en el cierre del Congreso. Y leí eso, y yo no acostumbro a terminar una predicación leyendo, pero ese día sentí que tenía que leerlo, y tenía que leer lo que a mí me había pasado ese día. Revolví entre las cosas, y aquí tengo lo que escribí en aquel momento y lo que leí, y quisiera leerlo para ustedes esta mañana. Todos los hombres son iguales, y tienen que gozar de las mismas posibilidades. Voy rumiando la frase mientras camino solo por un barrio pobre de la ciudad y entonces la veo. Tendrá apenas 15 años, es blanca, de pelo cobrizo, la mirada ligeramente estrábica. Está pintada exageradamente y empinada en sus zapatos con plataformas se espera en la esquina. A su alrededor crece la miseria, el mal olor y la desesperación. No la conozco, pero conozco toda su historia. Nació en alguno de estos tugurios que la rodean en una posilga con piso de barro, conoció desde niña la miseria y ahora con sus escasos 15 años esperan que alguien compre su cuerpo para sobrevivir. La miro mientras camino, está pensativa. ¿En qué puede estar pensando esta muchachita sin adolescencia, sin juventud, sin ilusiones, que está en aquella esquina a escasas 5 cuadras del centro cívico? Sigo caminando, la muchacha levanta la vista, esperanzada, pensando que tal vez pueda ser el candidato que le dé 4 o 5 dólares por su cuerpo, pero se da cuenta que se equivocó y vuelve a abismarse en sus pensamientos. Unos metros más adelante hay un montón de harapos. ¿Quién los habrá dejado en aquel lugar? Paso y los veo palpitar. Alguien, un ser humano igual que todos los seres humanos, está durmiendo debajo. En la esquina me detiene un hombre de 30 años, lustrabotas. Mira mis zapatos que hoy, justamente hoy, están inusualmente lustrados. Pero insiste en querer convencerme de que necesitan más lustre. Me doy cuenta que el mensaje no pasa por mis zapatos, sino que pasa por su hambre. Trato con buenos modales de desalentarlo, pero insiste hasta que se da cuenta que es inútil y me deja seguir mi camino. Sigo andando hasta que una voz cascada, entonando una canción folclórica, me hace volver la cabeza. Es un anciano que sentado en el umbral de su casa canta su canción destemplada con los ojos cerrados, frente a un jarrito donde espera que la caridad haga su contribución. Lo miro detenidamente, es un hombre gastado por la vida. El sufrimiento y el trabajo con grandes y profundos surcos en el rostro, al que las fuerzas no le dan más que para cantar su canción provinciana en el portal. Más adelante, cerca del centro cívico, un minero, con el cuerpo espantosamente mutilado por alguna inesperada explosión, tiende la mano al azar mientras sus ojos muertos se hunden en la nada. Frente al semáforo, una banda de chicos descalzos, mal entrazados, desnutridos, pugna por vender caramelos, limpiar parabrisas, vocear el periódico. Es demasiado. Siento que no aguanto más. Por lo tanto, recuerdo lo que dijo Berkeley. Berkeley dijo, ser es ser percibido. Entonces, si dejo de percibir estas cosas, eso no existe. ¿Será así? Si volteo la cabeza y dejo de mirar esa realidad, ¿no existe? Pobre Berkeley, qué ingenuo. La realidad de la pobreza, el hambre y la miseria está allí aunque no la percibamos. Y seguirá estando allí aunque voltee la cabeza y diga por algo será. Y me haga el desentendido. Han pasado 2 horas. Vuelvo por el mismo camino. De la montaña de harapos emerge la figura de un hombre comiendo un pan roído que seguramente sacó del basural cercano. Más allá está ella, con sus 15 añitos y ninguna ilusión, expuesta a la enfermedad y a una muerte que será seguramente prematura. Pienso en su triste destino. No tendrá su fiesta de 15 años, ni su primer amor, ni su vestido blanco. No gozará del hijo deseado. Y no quiero seguir pensando porque me empieza a doler algo. ¿Será el alma? Allí está ella, pero ahora no está sola. A su alrededor hay 2,
3 otras que seguramente seguirán aumentando en número mientras se desliza el día. Todos los hombres somos iguales y tienen que gozar de los mismos derechos. Frases bonitas que no tienen nada que ver con la realidad. Me voy con la tristeza en el alma. ¿Qué puedo hacer? Siento la impotencia común tanto del que está dedicado a lo eterno e inmutable como del periodista que se opone a lo contingente. La debilidad de las palabras. Pero no tengo más que palabras. Mañana tendré que hablar en el cierre de un congreso. Más de 1 millar de personas quedará esperando. Tengo las estadísticas, los porcentajes, las proyecciones de la pobreza en esta sociedad injustamente globalizada. ¿Para qué sirven las abstracciones numéricas? Si pudiera mostrarles esa mirada desesperanzada, si pudiera abandonar su esquina y gritar su dolor en la tribuna, tal vez mañana deje las cifras, las estadísticas y las proyecciones y me arriesgue a hablar de los ojos tristes y la mirada ligeramente estrábica de esa muchacha que en una esquina miserable vende su cuerpito frágil sin ninguna esperanza. Hay un riesgo, el riesgo de no ver, el riesgo de no querer ver, de perder la sensibilidad. Que Dios lleve mi alma y la libre de ser insensible a la necesidad del prójimo, y que Dios libre nuestra alma de no ver al necesitado y tenderle a tiempo la mano. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.